Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vinimos a estudiar la palabra de Dios y vamos a hacer eso en Efesios capítulo 4. Ponga una marca allí, ahí vamos a comenzar, pero también ponga una marca en Génesis capítulo 6. Vamos a comenzar en Efesios y de ahí vamos a ir a Génesis. Por favor, vamos a comenzar en Efesios capítulo 4. Lo último que vimos la semana pasada, es de que nosotros como cristianos debemos de pensar, de llegar a un nivel en nuestra vida, de pensar de una manera bíblica, Para eso, hermanos, obviamente se requiere un esfuerzo, se requiere que uno en sus primeros años que está aprendiendo la palabra de Dios ponga mucha atención, ponga a eso precisamente, ¿verdad? Bastante atención a la instrucción bíblica. Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos exponemos a la predicación de la palabra de Dios, cuando nosotros leemos constantemente la Biblia y cuando nosotros oramos a Dios, no importa el tiempo, ¿verdad? Pero tener una comunión, esas tres cosas son vitales, son muy importantes. Es como decir, para el ser humano no puede vivir sin oxígeno. No puede vivir sin oxígeno. Eso sería como la oración. La oración es lo que nos da el oxígeno, ¿verdad? Es la que nos da la comunión con Dios. También el ser humano no puede vivir sin alimento, sin comer. Necesitamos comer. La comida es lo que nutre nos da las fuerzas, nutre nuestra vida, vaya. Y lo otro es, y la comida que necesitamos nosotros es la palabra de Dios, espiritualmente hablando, es la palabra de Dios. Y el otro elemento que nosotros necesitamos para vivir sería el agua, ¿verdad? El agua es vital también para nosotros, no podemos vivir sin agua. Y Jesús, Él dijo que Él era la fuente de agua viva. Por eso, hermanos, yo les animo mucho, de verdad. Tomen un tiempecito en su diario vivir. Yo no sé qué tan cansado usted termina al día. Yo he tratado muchas veces de tener una comunión con Dios en las tardes, en las noches, más bien dicho, ¿verdad? Pero no puedo. La realidad es de que no puedo. Me quedo dormido. He tratado de tener mi tiempo de oración en las noches cuando mis hijas ya se fueron a dormir. Y no puedo, la verdad, le soy honesto, me duermo, me gana el cansancio. Entonces yo decidí cambiar mi forma en cómo tener una relación con Dios, ¿verdad? Pero usted debe de buscar lo que usted le favorece en ese aspecto. Quizás usted entra muy temprano a trabajar, quizás durante el día tenga que hacer un pequeño espacio para leer un poco la palabra de Dios. ¿Por qué? Una vez más, porque la palabra de Dios, hermano, es lo que va a ir cambiando nuestra manera de pensar. Mire, hermanos, hoy tenemos un problema entre el mismo cristianismo. Hoy pasamos horas y horas a veces escuchando la mente, los pensamientos de otras personas. No hay nada malo con escuchar predicación, no me lo tome a mal, no hay nada malo. El problema es cuando solamente nos llenamos de eso, Hay algo en la palabra de Dios que no es sustituida por cualquier hombre que usted me mencione. Todos tenemos dificultades en entender ciertas cosas de la palabra de Dios, pero se ha dado cuenta, yo me admiro, hermanos, cuando escucho a estos predicadores y veo abajo tiene toda una información de
de todas las personas que escuchan a esa persona o que ven sus videos o que los siguen, se dice así, ¿verdad? Cuando constantemente están atentos a lo que dice. Yo me maravillo, hermanos, millones de personas prestan atención a todo eso. Y una vez más, no hay nada malo que nosotros escuchemos, nos ayuda a pensar, nos ayuda a mantener las verdades frescas en nuestra mente. Pero cuando nosotros sustituimos la predicación de esa manera por la palabra de Dios, estamos perdiendo algo muy valioso, porque solo Dios y su Espíritu Santo es el que nos puede iluminar. Solo Él. Solo el Espíritu. Yo no puedo iluminar a nadie, hermano. Yo solo puedo predicar la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo es el que le da la iluminación a usted. Y ahí es donde se hace la obra. Entonces, la razón que uno les pide constantemente a la congregación, estén leyendo la Biblia, estén orando, estén leyendo la palabra de Dios, estén orando, oren por esto, oren por aquello. Hay una necesidad aquí, hay que orar. Hermanos, necesitamos hombres y mujeres maduros para el sostenimiento de la obra, hablando espiritualmente, ¿verdad? Pero la Biblia misma nos dice, hermano, que nosotros debemos de buscar una madurez, debemos de buscar crecer en el conocimiento de Dios. Y cuando usted no toma eso en serio, cuando usted no toma esas tres cosas que le acabo de decir, ¿verdad? La lectura de la palabra de Dios, la oración y la predicación. Y la razón que yo menciono la predicación en nuestra iglesia, hay una razón fundamental tras de eso, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús estableció iglesias locales, porque hay un propósito detrás de eso. Y cuando una persona es más fiel a los pensamientos de personas ajenas a su iglesia local, va a tener mucha dificultad ahí. Le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Hace tiempo atrás, tocando puertas, encontramos a un hombre y empecé yo a hablar con él. El hermano que me acompañaba estaba hablando con otra persona y yo estaba hablando con esta persona. Estaba dentro de un carro y me escuchó y me dijo, no, yo ya tengo un pastor. Dijo, yo ya tengo un pastor. Le dije, ya va a una iglesia. Dijo, no, dijo, no voy a una iglesia. Dijo, porque la iglesia está en otra parte. Así me dijo. Caray. Le digo, dijo, yo creo que usted conoce y él dijo así, yo creo que usted conoce a mi pastor. Le dije, no, pues tal vez, le dije, no sé. Y sacó su teléfono y me enseñó un pastor muy famoso, un pastor guatemalteco, ¿verdad? Muy famoso. Este señor Cash Luna. Y le dije, ¿usted es de Guatemala? Dijo, no, yo soy de México. Le dije, no entiendo, la iglesia que usted me está enseñando está en Guatemala. Este pastor es guatemalteco. Usted es mexicano. Usted dice que esta es su iglesia. Y dijo, sí, dijo, es que ya tengo un par de meses siguiéndolo y escuchando sus predicaciones. Le digo, pues debería de buscar una iglesia local, porque hay cosas, fíjese, hay cosas, hermano, que solamente en la iglesia local se pueden hacer. Solamente. Usted no puede ser un maestro de escuela dominical en la internet, a menos que sea muy bueno, muy famoso y lo pidan. Hay ciertas cosas que usted no puede hacer, hermanos, si no tiene una iglesia local. Cristo dejó la iglesia local, escúcheme, Cristo dejó la iglesia local por varias razones. Y como este hombre me dio suficiente tiempo, yo le dije, mira, la razón por la cual tú debes de buscar una iglesia local, en primer lugar es porque Dios lo manda así. En segundo lugar, le digo, es porque cuando tú tienes una iglesia local, tú tienes un lugar físico, con hermanos que están físicamente allí. Que si tú tienes una necesidad de oración, le dije, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu pastor?
No, pues es que nunca he hablado con él. Ah. Le digo, ¿él te conoce a ti? Y dijo, pues no creo. Pues claro que no, le dije. Si tú tienes una necesidad, ¿a quién le vas a hablar? Le dije, no, mira, la iglesia que instituyó el Señor Jesucristo es una iglesia local, es un lugar donde nosotros todos salimos de nuestro hogar y vamos por un par de horas a ese lugar, a hacer diferentes cosas, a apoyar económicamente, apoyar en un sentido de ánimo. Mi presencia cuenta mucho simplemente para animar a otros hermanos. Y vamos a alabar a Dios, vamos a hacer muchas cosas, y entre todas ellas vamos a algo muy en lo principal, que es a estudiar la palabra de Dios. Entonces tú necesitas una iglesia local. Si tú te enfermas, el pastor de esa iglesia o algunos hermanos seguro que te van a venir a ver, pero cuando tú te enfermas ahorita, yo te garantizo, le dije al hombre, yo te garantizo que ni siquiera tienes el teléfono de ese pastor. Y pues me dijo, sí, tiene razón, pero no pasó más de ahí. Hermanos, mire, nosotros, una vez más, Dios nos dejó una iglesia local para que la iglesia local fuera, digámoslo así, el salón de clases donde nosotros aprenderemos a hacer la obra de Dios. Es la iglesia local la que nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios, pero es la iglesia local. Cuando usted sigue a otras personas, no estoy diciendo que no debe de escucharlas, escúchelas, yo no estoy diciendo eso. Pero muchas de esas personas van a tener un punto de vista muy diferente que el pastor de la iglesia local donde usted atiende. Muchos, yo me atrevo a decir, hermanos, que gran parte de las congregaciones, muchos de los hermanos dentro de la congregación no entienden por qué hay diferencia entre puntos doctrinales. Por ejemplo, ¿por qué tenemos iglesias adventistas? Cuando usted ve a mensajes de este señor Buñón o de otros hombres, hermano, si usted no tiene el conocimiento de las diferencias de doctrinas, usted va a pensar que ese hombre está predicando la verdad y quizás está hablando de una verdad bíblica. Y usted piensa que ese hombre todo lo que dice es bíblico, pero no, hay algo detrás de eso. Entonces, cuando uno solo es un seguidor de personas, hablando a nivel ministerial, hermano, los pensamientos a veces van a chocar, porque el pastor de la iglesia local muchas veces no está a favor de esos puntos de vista. ¿Sí me entiende? Entonces, tenemos nosotros, hermano, que madurar nuestra manera de pensar. La meta, ya le dije, la meta para usted y para mí es pensar de una manera bíblica. O sea, pensar como la palabra de Dios nos enseña, nos dice, para no perder el camino. Para que cuando un pastor o incluso el pastor de aquí de la congregación diga algo equivocado, hermano, que va en contra de la palabra de Dios, usted no está obligado a seguir eso que está diciendo el pastor. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Entonces, el libro de Efesios, mire, nos enseña el capítulo 4 y el verso 17, que fue donde llegamos la semana pasada, nos muestra en primer lugar la mente, la manera de pensar de las personas que no son cristianos, que no han tenido un encuentro con Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el que hace toda la diferencia en nuestra vida. Antes de ser cristiano, hermano, yo tenía una religión. Yo asistía a una iglesia antes de conocer a Cristo, pero no conocía a Cristo como Salvador. La iglesia donde yo iba, donde muchos de ustedes participaron, es una iglesia donde se nos habla de Cristo como Salvador, pero a la misma vez se nos habla de hacer obras para alcanzar esa salvación que Él ya dio.
Y por muchos años nosotros creímos eso, mi familia, mis padres, mis antepasados. Y yo llegué a creer eso, que para alcanzar la salvación que Cristo nos daba, debíamos de ser buenas personas, de hacer buenas obras, buenas cosas, para no ir al infierno y para poder alcanzar la salvación. Entonces, yo les pregunto ahorita, ¿es bíblico eso? La respuesta es claro que no. Claro que no. La salvación que ofrece Cristo es suficiente para salvar al pecador. No necesitamos nosotros hacer absolutamente nada para obtener la salvación, únicamente creer. Eso es lo que enseña la Biblia. Esa es la doctrina que se conoce como la doctrina de la salvación. Que Cristo hizo todo por mí para salvarme a mí. Y si yo creo en lo que Él hizo, la Biblia dice que yo tengo vida eterna. Los cambios, el cambio de vida, esa vida correcta que uno debe de vivir ante Dios, vienen precisamente a consecuencia de recibir a Cristo como mi Salvador. De lo contrario, si yo creo esa doctrina que se enseña de que sí, Cristo es Salvador, pero tienes que ser una buena persona, tienes que hacer buenas obras para irte al cielo. Si yo creo esa doctrina, lo único que estoy tratando es de reformar mi manera de ser. Mi manera de ser. Aquí les va algo, hermanos. Mire, ese es el gran error de programas públicos, sociales, como Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué Alcohólicos Anónimos no es efectivo? ¿Por qué una persona cuando va a Alcohólicos Anónimos, hermano, se le motiva solamente a dejar una adicción que tiene, que es la bebida? Pero ese programa público o social, ese programa no tiene el poder ni la capacidad para cambiar el corazón de una persona. Por eso, si yo soy un borracho que no controlo mi vicio y yo digo, yo quiero cambiar y ahí hay un programa de Alcohólicos Anónimos, voy a ir y yo voy, y vamos a suponer que tengo el carácter para cumplir y someterme al reglamento de ahí, y pasan los meses y ahora ya dejé el vicio, pero sigo siendo un mentiroso. Sigo siendo un adúltero, sigo siendo un ladrón, sigo tratando mal. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, no es efectivo porque un programa no cambia el corazón de una persona. Pero cuando Cristo viene al corazón de uno, hermano, no te cambia un vicio o una adicción, te cambia tu corazón completamente. Es cuando tú ahí empiezas a entender lo grande que Dios es, lo insignificante que tú eres y lo tanto que lo necesitas a Él, porque Él es el que da la verdadera paz, Él es el que produce los verdaderos cambios en nosotros. ¿Sí me entienden, hermanos? Por eso Cristo es el inicio de toda una vida cristiana, es el principio. Por eso, hermanos, mire, la iglesia no se trata de cambiar las actitudes de las personas. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando tú lo invitas a tu corazón. Yo les he dicho muchas veces, hermano, yo crecí en un hogar donde, en un estilo de vida donde yo era muy grosero al hablar, era muy majadero, mis pensamientos eran muy sucios, mi manera de actuar, pero yo quería que hablaran bien de mí. Entonces cuando se trata de comportarse bien delante de la sociedad, pues uno trata de hacerlo bien. Pero en lo profundo de nuestro corazón sabemos que eso no es verdad. Porque nos escondemos, buscamos la forma en cómo la gente no hable mal de nosotros, pero estamos haciendo cosas malas. Pero cuando Cristo viene, uno no se puede esconder de Él. No se puede. Porque cuando tú recibes a Cristo, vamos a decir, y tienes al Espíritu Santo morando en ti, cuando tú empiezas a vivir de la misma vida que vivías, empiezas a sentir una insatisfacción, empiezas a sentir un disgusto contigo mismo porque sabes que no es correcto.
Y empiezas entonces tú a buscar a Dios. Y ahí es cuando tú ya dices, no. Yo antes iba a la iglesia porque tenía otra manera de pensar, pero ahora voy a la iglesia porque la iglesia es lo que me ayuda a entender la palabra de Dios. La predicación, la enseñanza, es lo que está haciendo que yo cambie mi manera de pensar. Vea lo que dice, hermanos, por favor, verso 17. Voy a leer de corrido hasta el 17. Dice en Efesios 4, 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ya lo he dicho muchas veces, pero por ayuda de otras personas. Un gentil, hermanos, un gentil es una persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador, vamos a decirlo así. Un gentil en sí, un gentil es todo aquel que no sea judío. Pero aquí está usando una comparación, judíos como salvos, gentiles como no salvos. Es la comparación que está usando. Un gentil nosotros somos gentiles de nacimiento porque no somos judíos, no somos de la raza judía. Si hubiéramos nacido de padre judío, pues pudiéramos decir somos judíos, pero no, somos y siempre vamos a ser gentiles. Entonces, un gentil, de una manera espiritual hablando, es una persona que no ha recibido a Cristo. Entonces, hagamos sentido al pensamiento que Pablo está tratando de transmitir. Mire, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no vivas como los otros perdidos, los otros que no conocen a Cristo, los otros inconversos. Pero mira lo que dice, hermanos, que viven o que andan en la vanidad. ¿Puede ver esa palabra? Vanidad. Es muy importante. La palabra vanidad significa vacío, que no tiene nada. Entonces, dice que andan en la vanidad de su mente. Yo le hago una pregunta, hermanos, ahorita a ustedes, les hago una pregunta. En el tiempo que usted tenga una oportunidad, mire a una persona que usted calcule que no es cristiana, obviamente. Vea cuál es el propósito de su vida, de ellos, de los que no son cristianos. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué propósito tienen para vivir? Ellos dicen que nosotros somos los amargados y los aburridos porque no hacemos nada. Pero ¿qué propósito tienen ellos? ¿Sabe cuáles son sus propósitos? Tener lo que más puedan tener en esta vida. Esos son sus propósitos. Alcanzar las cosas materiales. ¿Cierto o no? Esos son los propósitos de una persona que no vive, que no es cristiana. Ahora, no me malentienda, nosotros también tenemos deseo de alcanzar cosas. Eso es algo que está dentro de los parámetros de la Biblia, pero ese ya no es nuestro. Por ejemplo, imagínese, hermano, ¿verdad? Que mi afán o que mi anhelo en esta vida, sea ser un arquitecto. Oh, ¿cómo me gustaría ser un arquitecto? Ahora hay escuelas para eso. Pagaría yo, ¿verdad?, una cantidad, pero se puede lograr, ¿sí o no? Sí. Sí. Pero ahora como cristiano entiendo, esa es una meta, sí, que estaría bien para un cristiano que no tiene un llamamiento. Pero mi meta ahora, son las metas de Dios. Es compartir el mismo deseo que Él tiene. Mire lo que dice Filipenses. Es el próximo libro de Efesios. Ponga una marquita ahí en Efesios. Pero mire lo que dice, hermanos, Filipenses capítulo 2. Vea lo que dice para que me entienda lo que estoy diciendo. Entonces, si yo no cambio mi manera de pensar a una manera bíblica, siempre voy a vivir pensando cosas vacías, vanas, sin mucho provecho. Mire lo que dice, hermanos, capítulo 2,
y verso 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, o sea, si usted tiene un afecto hacia Dios, es lo que está diciendo Pablo, si usted tiene un deseo por Dios, fíjese, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, todo eso es de uno hacia Dios. Si yo siento algo por Dios, fíjese, verso 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Sí se está dando cuenta? Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, aquí ya está involucrando Pablo dos personas. Él, su deseo hacia Dios, pero ahora está involucrando a Dios. Pablo está diciendo, mira, mis anhelos eran llegar muy alto. Es más, Pablo en el capítulo 26 del libro de los Hechos, él dice que él era un hombre con mucho conocimiento, pero cuando conoció a Cristo dejó todo eso atrás. Pablo era un lingüista. ¿Qué es un lingüista? Es una persona que habla diferentes idiomas, ¿verdad? Pablo podía entender el hebreo, el griego, el latín, no sé cuántos idiomas, pero Pablo tenía esa capacidad. Ahora, hermano, para que una persona pueda entender todo ese tipo de idiomas, yo le pregunto a usted, una pregunta muy ridícula, por cierto, pero la pregunta es, ¿hay alguien que nace así, sabiendo todos esos idiomas? ¿Alguien ha nacido así? Yo que sepa, no. Entonces, ¿cómo se llega a hablar esos idiomas? Estudiando, ¿no? Aprendiendo, llegando a cierto conocimiento. Pablo tenía, hermano, hablando de una manera natural, voy a decir, Pablo era una persona muy elevada en conocimiento, una persona muy admirada, como nosotros hoy vemos un abogado de renombre, como nosotros vemos al gobernador, por ejemplo, de aquí de nuestro estado. Es un hombre con mucha preparación, salidos de universidades que han estudiado leyes y otro tipo de cosas. Pero a donde quiero ir, hermano, no quiero que me pierda. Pablo está diciendo, antes esas eran mis metas, porque de esa manera pensaba yo. Pero ahora tengo una meta diferente. Pablo dijo en Efesios que la gente que no conoce a Cristo vive en la vanidad, en su mente vacía. O sea, no tienen un propósito, hermanos. No tienen un propósito realmente por la vida. Mire, toda esa gente que ha llegado, al igual que muchos de nosotros hemos llegado a este país, extranjeros, venimos todos con un anhelo de lograr lo que no se puede lograr muchas veces en nuestros países. En nuestros países. Aquí, hermanos, por la gracia de Dios y por la bendición de Dios, aquí hasta una persona que tenga el trabajo más humilde, vamos a decirlo así, más humilde, puede manejar un carro del año. En otros países tú no ves eso, jamás lo verías. Y esas son las metas. Ahora, no me pierda, hermano, no me estoy saliendo de lo bíblico, no me pierda. Yo no estoy diciendo que no puedes esforzarte. Yo siempre he dicho, hermano, que mientras no te salgas del camino del Señor, si Dios te permite, si Dios te da la sabiduría, disfrutar todas estas, pues qué bendición, hermano. Disfrútalas. La Biblia dice que para eso te las dio Dios, para que compartas, pero también para que disfrutes. Amén. Entonces, no todos van a ser pastores, no todos los que están aquí, hermanos, ustedes tienen la meta de decir, pues ya, entonces ya voy a dejar mi trabajo, voy a buscar solamente. No, porque tú no tienes ese llamado. Pero no te salgas
de la voluntad que Dios tiene para ti. En ese aspecto, ¿sí me entiendes? En el caso de los que no son llamados, hermano, ¿qué fue Daniel? Daniel fue un ministro. Podríamos decir como una persona que trabaja en el Congreso. Un hombre muy preparado, pero Daniel no buscó eso. Es más, Daniel llegó como un esclavo. Pero ¿sabe quién lo llevó? ¿Quién lo fue promoviendo a ese nivel? A tal de que él llegó a ser una persona tan, pero tan importante para el rey, que el rey mismo le colocó una posición muy cercana a él. Pero todo fue por Dios. ¿Sí me entienden, hermano? El problema con los cristianos de hoy en día, hermano, es que muchas veces las cosas materiales siguen siendo nuestros pensamientos, nuestros anhelos, porque no hemos involucrado el deseo de Dios, no sentimos lo mismo que Dios. Y por eso empezamos a gastar aquí, allá y hacernos, y eso se refleja en la vida de cada uno de nosotros. Se refleja. Cuando te está yendo bien, se refleja. Eso no lo puedes detener. Va a ser un impacto. Pero es una bendición tan grande, hermano. Cuando tú dices, todo esto, fíjate lo que Dios me ha permitido tener. Fíjate lo que Dios me ha dado. Qué bendición. ¿Cómo no poner a Dios primero? ¿Cómo quitar a Dios si Él mismo es el que me está bendiciendo? ¿Cómo? Sí me entienden, hermano. Esa es una manera muy diferente de pensar. Un cristiano que solo vive para alcanzar esas metas materiales, hermano, es de la misma manera de pensar que cualquier mundano. Porque son no tiene el mismo sentir que Cristo tuvo. Y ahora nosotros como cristianos, hermano, uno de los pensares, de los pensamientos que debemos de tener como cristianos es el deseo de cumplir lo que Cristo vino a hacer, alcanzar este mundo perdido. Por eso verá que antes gastábamos en muchas cosas, pero ahora, hermanos, ahora tratamos de ser un poquito más sabios con nuestro dinero, porque ahora damos para una obra que es la obra de nuestro Dios. Espero esté haciendo sentido lo que estoy diciendo, hermanos. Volvamos aquí a Efesios, por favor, porque se nos está yendo el tiempo. Entonces, en Efesios nos empieza a enseñar la mente de una persona que vive alejado de los pensamientos de Dios. Ya les di un solo pensamiento ahorita, hermano. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que este mundo se salve, que este mundo conozca la gracia de Dios. ¿Eso es lo que quiere, sí o no? Sí. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos, o sea, toda la humanidad. Pero Pablo responde a ese pensamiento y en Romanos capítulo 10, Pablo dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Imagínense, hermano, si todos tuviéramos esa manera de pensar, los pastores anduviéramos detrás, hermano, del dinero también. Los pastores anduviéramos detrás, hermano, de las cosas materiales. ¿Qué nos importaría si el mundo se está salvando o no? ¿Qué importa eso? Hay que hacer dinero, hay que vivir nuestra mejor vida ahorita. Pero ese no es el propósito de Dios. Ahora yo ya debo de incluir, el propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Pero eso ya le dije, eso comienza con una transformación cuando Cristo viene a nuestra mente. Entonces Pablo comienza a describir en Efesios capítulo 4 y versos 17, 18 y 19, describe la mente de las personas que no toman a Dios en cuenta. Por eso les llama gentiles. Fíjese, volvamos a Efesios 4, ahora al verso 18. Ya vimos en el verso 17 que la mente de ellos está vacía, no tiene un propósito real. ¿Usted alguna vez ha tratado, fíjese, le voy a poner este ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños, no teníamos, cuando yo era pequeño,
en la casa donde vivía de mis padres no teníamos agua potable, no había agua potable. O sea, no llegaba agua a la casa, teníamos que ir a traerla hasta el río. La ciudad había dejado ahí una manguera, cuando le abrías llenabas lo que necesitabas y ya te ibas a tu casa con cubetas de agua. Pero ahora imagínense, hermano, nosotros teníamos que caminar, porque estábamos pequeños, alrededor de unos 40 minutos, 45, porque estábamos chiquitos, mi mamá no podía caminar rápido. Imagínense, nos tomaba 45 minutos llegar hacia ese lugar donde estaba esa manguera de agua y otros 45 de venida o quizás más. Ahora usted imagínese, hermano, yo llevaba una cubetita, recuerdo que mi mamá nos daba una cubetita, porque estábamos chiquitos, y bien chiquitita, como un galón de pintura, ¿los ha visto? Chiquititos. Ahí voy yo con mi galoncito, pero de repente yo no me doy cuenta que el galón tiene un agujero como de 1 pulgada. Entonces yo llego y lleno mi galón de agua y me regreso a mi casa. Y ya no paso unos 10 minutos cuando ya caminé y ya veo que no tiene nada. Pues, ¿qué pasó? Entonces voy otra vez y le echo agua. Y otra vez está yendo. Mire, esa es la mente. Quise darle ese ejemplo porque esa es la mente de una persona que vive solamente para esta vida, sin propósito de Dios. Voy a alcanzar esa camioneta y se esfuerzan. Y luego llega la camioneta, no, que me gusta ese de carrera, esa casa, y estos terrenos, y me está llenando. Y esas son sus metas. Pero nada de eso lo llena. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Nada de eso lo llena. Mire, Pablo dijo también en Filipenses, ya no los quiero hacer regresar, pero Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, él dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. He aprendido a contentarme. Hermanos, queridos hermanos, hay momentos donde Dios nos abre un poquito de su mano y como que se sacian, o sea, empieza a ver un poquito, pero ten cuidado. Mira, no hay momentos más peligrosos para un hijo de Dios que el momento de la prosperidad. Te doy un consejo, lee Deuteronomio capítulo 8 y te vas a dar cuenta que Dios advierte que cuando hay prosperidad, Dios dice, no te olvides de mí. Pero sabe que curiosamente ese es el momento en cuanto más los cristianos se olvidan. Cuando agarran un trabajo, hermanos, escúcheme bien, cuando agarran un trabajo, si les dicen, pero tienes que trabajar, vas a descansar el jueves y el lunes. Pues jueves y lunes no hay servicios, ¿verdad? De ahí vas a trabajar en todo. No le hace, fíjese, no le hace. Esa no es ya los pensamientos de un cristiano, hermano. ¿Sabe por qué? Porque trabajos puedo encontrarme otro. Pero usted se va a encontrar otro Dios así. Yo le pregunto, ¿hay otro Dios igual al Dios que tenemos? No, hermanos. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta, hermanos. Nos cuesta entender. Tenemos que pensar de una manera bíblica, hermano. Dios nunca nos va a dar algo que nosotros llamamos bendición, que nos aparta de los caminos de Él. Nunca. Jesús dijo que si un padre, si su hijo le pide un huevo, ¿le dará una serpiente? Por eso, hermano, mira, cuando hay un tiempo de necesidad, cuando tenemos necesidad, es bueno recapacitar en eso y decir, Señor, socórreme, súpleme, para poder honrarte y glorificar tu nombre. Un cristiano no glorifica a Dios, hermano, cuando manda a Dios a volar. Por eso le digo, Jesús dijo, qué hombre, qué padre de familia, si su hijo le pide un huevo, le dará una serpiente?
Y sabes una cosa, muchas veces, hermano, eso que nosotros llamamos bendición y que viene de Dios, llega a ser esa serpiente que nos mata. ¿Cuántos cristianos no han dejado sus iglesias por seguir lo fascinante de este mundo? Amén. No se pongan tristes, hermanos. Jesús prometió bendecir nuestras vidas. No dudes de Dios. Mira, Hebreos capítulo 4 dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, pero también en Hebreos nos dice creyendo. Tenemos que creer, hermanos. Hay situaciones bien difíciles, pero no por salir nada más de esas situaciones, hermano, vamos a hacer a Dios a un lado. No, eso no es de un cristiano, eso no es un pensamiento bíblico. Imagínate, hermano, imagínate que la humanidad dependiera. Esa es la razón, esa es la razón por la cual Eva y Adán, que tanto criticamos los cristianos, ellos tomaron la oportunidad. ¿Serás como Dios? ¿Sí o no? ¿Sí me están entendiendo, hermano? Entonces, nuestro pensamiento debe de ser bíblico. ¿Qué dice Dios? No, mira, sí lo quisiera, pero no puedo, porque me priva de lo que sustenta mi vida realmente. Me priva de servir a Dios, me priva de alabar a Dios. Por eso te digo, hermano, ten cuidado. Esas cosas que nosotros a veces decimos bendición, no sea que vaya a ser una serpiente. Es bien importante. Entonces, un cristiano tiene que tener un pensamiento bíblico. Verso 18, mira lo que dice, hermanos. Vamos sobre el final. Verso 18, aquí en Efesios 4, 18 ahora. Una vez más, recuerde, estamos viendo cómo Dios describe una mente apartada de Dios, una persona que no cree en Dios. Dice el verso 18, ¿teniendo qué, hermanos? Teniendo el entendimiento entenebrecido. Sus pensamientos están ¿qué? Oscuros. Están entenebrecidos. Hasta aquí, escúcheme bien, hermano. Hasta aquí no hay problema. Todos, naturalmente, todos nacimos así. El problema es cuando rechazamos a Dios una vez más. Porque, vuelvo a lo mismo, está describiendo Dios la manera de pensar de una persona que no toma en cuenta a Dios. Y tú y yo debemos de tomar en cuenta a Dios. Mira, ¿sabes por qué? El simple hecho de que tú apartas ciertas cosas que son importantes para ti, para venir a sentarte en una iglesia y escuchar por una hora y media un programa, un servicio, eso ya te está diciendo a ti, hermano, que buscas a Dios, que estás buscando a Dios. El problema es cuando tú sabes, hermano, que es lo correcto por hacer, pero tú dices, no, pero es que acá puedo hacer esto. Ten cuidado con tu pensamiento. ¿Por qué? Mira, hermano, escúchame bien. Hay un límite en la paciencia de Dios. Hay un límite. Dios tiene un límite. Dios ama incondicionalmente, pero Dios tiene un límite. Cuando uno ya rebasa los límites, ¿quieres ver lo que pasa cuando una persona insiste en sacar a Dios fuera de su vida? ¿Quieres ver? Mira, hay un pasaje de Escritura que lo describe muy bien, muy bien. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Cuando nuestros pensamientos, hermano, cuando en nuestros pensamientos ya no es Dios, ya no buscamos pensar si es conforme a la voluntad de Dios. Tú te estás metiendo en una situación difícil con Dios.
Porque llega un punto en la vida de un cristiano, llega el punto en la vida de un cristiano que cuando se afana, sus pensamientos solamente son vanos, vacíos. O sea, que tú te afanas solamente por las cosas materiales y que poco te importa lo que Dios diga. Y puedes excusarte de cualquier forma. El pastor dice eso, pero el pastor no es Dios. Y es verdad, uno lo dice, pero uno no es Dios. Pero no nos está rechazando a mí, no me está rechazando a mí. Porque yo no digo lo que yo pienso, yo estoy diciendo lo que Dios te está diciendo, lo que Dios nos dice a todos nosotros. Entonces, al rechazar a uno, pues en sí rechazas el consejo de la palabra de Dios, no el consejo de la palabra del pastor. Es el consejo de la palabra de Dios. Pero mira lo que dice Romanos, por favor. Romanos capítulo 1 y el verso 18. Míralo por favor. Esto es lo último, hermanos. No llegamos a Génesis. Dice el verso 18, porque la ira de Dios, el enojo de Dios, se revela, se ve, se puede ver, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Ahora, te puedo hacer una comparación. Fíjate, hermano, ¿cómo tú crees que se siente cuando, voy a usar este ejemplo, ¿cómo crees que se siente cuando un pastor abusa de sus ovejas o las usa para, como he dicho anteriormente, para lucrar, para ganar dinero, para enriquecerse? ¿Cómo crees que Dios ve eso? ¿Es una injusticia, sí o no? Yo te pregunto, ¿sí o no? Pero la injusticia no se la estoy haciendo a Dios, se la estoy haciendo ¿a quién? A la congregación, ¿cierto o no? Porque estoy abusando de ellos, estoy robando a ellos, me estoy enriqueciendo de ellos, ¿cierto? Yo le hago la injusticia a otra gente igual que yo. Pero la pregunta es, ¿cómo tú crees que Dios se siente cuando yo le hago una injusticia a otro ser humano? Que no se la hago a él, pero que se la hago a otro ser humano. ¿Cómo se siente? Alguien dijo por allí. ¿Cómo? ¿Cómo se sentirá Dios, hermano? ¿Cómo? No. Enojado, ¿no, hermanos? Molesto. Enojado, pues, ¿sí o no? Pues lo que nos pasa a nosotros cuando vemos en la tele de que la policía le dio una paliza ahí a un paisano y le tumbó 3 dientes y todavía le dieron sus patadas. ¿Cómo se siente uno indignado, molesto, enojado? ¿Sí o no? Y no nos lo hicieron a nosotros. Ese es el punto donde quiero llegar. No nos lo hicieron a nosotros. Pero nosotros nos indignamos al ver la injusticia. Es lo que nos indigna. Ahora, aquí Dios está hablando de cuando nosotros hacemos injusticia hacia Él. Eso es algo, hermano, mira, hermano, quédate conmigo, mira, escucha bien lo que te estoy diciendo. No hay un ser humano, jamás existirá un ser humano que pueda burlarse de Dios, jamás. El problema con nosotros es de que hemos perdido el temor de Dios muchas veces, hermano. Nos hemos alejado tanto del temor que ni miedo le sentimos. Nos excusamos, como ¿quién no lo hace? Pues bueno, no es tan mal. Pero bueno, vamos a ver. Mira, dice verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Síganme, hermano, no me pierdan. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, la deidad aquí es todo lo que Dios es, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Aquí yo puedo pensar en los ateos, hermanos, que dicen que no hay Dios. La creación misma habla de que hay un Dios, pero ellos no lo admiten. Pero bueno, dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo
que no tienen excusa. Mire, Dios nos dejó este mundo. ¿Cómo se sostiene el sol? Yo no lo sé. ¿Cómo se sostiene este planeta? Yo no lo sé. Yo no lo sé. En tiempos antiguos, hermano, en tiempo de los griegos, ¿sabe que se creía que la tierra era plana? En la India, la gente de la India creía que la tierra era sostenida por 2 elefantes. ¿En serio? Los griegos decían que había un Dios que sostenía el mundo. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, se recuerdan quizás haber visto un libro donde está un hombre desnudo así, abierto, ¿verdad? Y tiene el mundo sobre su cuello, así. Es muy, en los libros de textos todavía está. Porque los griegos creían que había un Dios que sostenía el mundo. Ahora no me pregunte cómo se sostiene todo eso. Yo no lo sé. Pero el simple hecho de que exista y que yo lo pueda ver, me hace entender que alguien creó este universo. Y es un ser muy poderoso. Y mire lo que dice al final, hermanos. Dice el verso 20 al final. De modo que no tienen excusa. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahora, ¿qué dice? Habiendo conocido. Estas personas conocían a Dios. Pero, porque se nos terminó el tiempo, se los leo nada más. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus, ¿qué, hermanos? En sus razonamientos. Y su necio corazón. ¿Qué dice? ¿Fue qué, hermanos? ¿Por qué fue entenebrecido? ¿Por qué Dios entenebreció? La palabra entenebrecer quiere decir endurecer. Aparte de que está lleno de tinieblas, pero está duro. Eso es lo que significa entenebrecer. Endurecer de una manera que ya no cabe lugar para Dios. Por eso mire lo que dice al final, que endureció su corazón porque su corazón mismo era ¿qué? Necio. ¿Lo puede ver, hermanos? Era necio. La gente dice, es más, Pablo respondió a esas preguntas en el libro de Romanos, perdón. Porque a ciertos filósofos del tiempo de Pablo decían, no, el Dios que tú sirves es bien injusto. Ya leímos ya leímos el Antiguo Testamento. Mira ese Dios al que tú sirves, mira, endureció el corazón del faraón. Ese es un Dios egoísta y malo. Por eso no podemos creer en él. Pero Pablo dice, no malinterpretes. O sea, entiende lo que está diciendo la Escritura. Entiende. Dios, no porque tuvo un berrinche Dios en el cielo y decía, este me cae mal, le voy a endurecer el corazón. No, hermano, no. Dios le dio, ¿cuántas veces a Faraón? ¿Cuántas veces lidió con Faraón, hermano? Un montón. Pero ¿cuántas veces le reveló Dios su poder a Faraón? 10. 10 veces Dios tuvo misericordia, 10 veces tuvo compasión de Faraón, 10 veces Dios le dijo a Faraón, yo soy el creador de todo esto. Pero Faraón, necio en su corazón, necio. Y sabe, hermanos, escúcheme bien, esa es la diferencia en una iglesia cuando cristianos o se dicen ser cristianos vienen y ellos ya tienen determinado en su corazón que no van a cambiar. Ten cuidado, porque un día de estos Dios puede endurecer tu corazón para siempre. Es triste, hermanos, es triste, pero es una realidad. Señor, gracias por este tiempo que nos diste, gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Señor, es realmente un tiempo en el cual yo sé, Padre, que no es lo mismo estar sentado prestando atención que estar enseñando un tema que es muy, muy importante y muy interesante. Señor, yo te agradezco la paciencia de mis hermanos, pero el propósito, Señor, de estos mensajes, de estos temas o de este tema es de ayudar a nuestra mente a no desviarse en pensamientos vacíos, pensamientos que no nos van a llevar, Señor, muy lejos.
Pero cuando nosotros ordenamos nuestros pensamientos, cuando empezamos a pensar de una manera bíblica, a pensar de una manera como tú, Señor, quieres que pensemos, nos damos cuenta que realmente nos falta mucho, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que nos tengas paciencia, nos des de tu palabra en el momento en que cada uno de nosotros, en su respectivo lugar, en su hogar, la leamos, la estudiemos. Señor, ilumina nuestros corazones para que podamos pensar de una manera como a ti te agrada, Señor, para poder ver verdaderamente tus misericordias, tus maravillas, Señor, y podamos servirte como tú anhelas, Señor. Gracias por estos hermanos que pudieron venir. Bendíceles, Señor, de regreso a sus hogares. Los que van a trabajar mañana, mi Dios, dales fuerzas físicas, sabiduría, inteligencia para hacer sus trabajos y que puedan de esa manera, Señor, bendecir sus familias, sus propias personas y también tu obra, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias, mi Dios. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que pasen buenas noches.